Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Ramírez. Un gusto estar con ustedes. Me da muchísimo placer estar aquí en Mujer 2020 y poder compartir con ustedes este tema. Es mi primer programa aquí en vivo en Mujer 2020 y estoy súper emocionada por estar con ustedes. Si tienen algún comentario dentro del tema que voy a estar hablando, que es la adolescencia 2020 y cómo esto genera como cierta desconexión emocional en estas nuevas generaciones, con todo gusto pueden escribir y los leo y me daría un placer enorme saber de ustedes. Empezamos un poquito tarde porque tuve algunas fallas técnicas, pero ya estoy aquí y estoy muy feliz por estar en esta plataforma de Mujer 2020. Quiero hablarles un poco sobre esto que es la adolescencia en esta nueva generación, en este contexto social. Creo que es un tema que nos incumbe a todos, no solamente a papis de adolescentes, sino a aquellos que nuestros hijos todavía están pequeños, en algún momento van a llegar a la adolescencia y es importante saber qué podemos ir haciendo para que en aquel momento podamos generar una adolescencia muy saludable con ellos, una cuestión emocional en donde la conexión sea muy íntima y no afecte de manera tan directa todos estos cambios que han ocurrido a nivel tecnológico. Entonces, pues voy a empezar un poco. Me parecía importante también como mencionar que, por ejemplo, si no eres papi, si no eres mami, si no tienes como hijos, también es importante que sepas de esto porque todos estos cambios tecnológicos a los que yo no estaba acostumbrada y a lo mejor muchas familias que tienen adolescentes pues era cosa como de los supersónicos o cosas por el estilo, vienen a ser cambios muy drásticos a nivel social y cultural. Entonces es un tema que nos incumbe a todos, aunque no tengas hijos, yo creo que puedes aprender bastante. Te agradecería y creo que muchos papis también lo agradecerían si compartieras este video para que todos juntos podamos aprender en cómo podernos relacionar cada vez mejor con nuestros adolescentes, cómo poderles guiar para que sus conexiones emocionales sean más íntimas y saludables. Vamos a empezar hablando de esta cuestión de los cambios sociales a través de la tecnología. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El cambio tecnológico ha ido pero muy rápido para todos. Yo creo que nosotros, o bueno, los de que estamos dentro de los 30, a lo mejor los que van finalizando los 20, fuimos la última generación que estuvimos sin redes sociales, sin el celular todo el tiempo, cargándolo con nosotros. Creo que somos la última generación que va a saber qué es no estar todo el tiempo vigilando el celular, sufrir porque se queda sin carga. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando eso pasaba? Cuando no teníamos un celular todo el tiempo, cuando la gente no sabía en dónde estábamos. Pues bueno, todo esto lo ha perdido esta nueva generación de adolescentes. Ellos todo el tiempo van a saber, sus padres, sus amigos, ellos van a compartir la información de dónde están. Creo que es importante que sepamos que hay una pérdida de muchas circunstancias. Es más, incluso el olvido. ¿Te has dado cuenta o te has preguntado cómo es que los adolescentes pues ya no van a poder olvidar tan fácil? Es decir, todo aquello que queda posteado o que queda en alguna red social, ahí se queda. Y aunque ellos lo eliminen después, puede haber alguien que no lo haga y que entonces ahí se queda, ahí está esa información y ya no es un derecho el olvido, ya no es una decisión, ya ni siquiera es una posibilidad en ocasiones. Esto es muy importante, que como sociedad creemos conciencia, porque lo que tenemos que empezar a hacer es un manejo más adecuado y muchísimo más consciente de las redes sociales. Es algo así como una alfabetización de las redes sociales. Que tú y yo, seamos o no papás de adolescentes, podemos ayudar para empezar a compartir con nuestros pequeños y no tan pequeños y adolescentes, incluso que tú y que yo empezamos a hacer un uso más productivo de nuestras redes sociales, para que así el cambio sea pues a todos niveles, no solamente en la cuestión generacional. Entonces,
como ubicándonos un poquito en esta cuestión generacional, creo que es muy importante que veamos cuáles son los cambios y por qué cosas está pasando esta generación de adolescentes para saber por qué estos cambios. Porque de pronto llega incluso para muchos adultos, los adolescentes tienden como a tocar fibras muy sensibles, entonces llegan a desesperarnos, llegamos como a tener estas pláticas intensas con otros papás de bueno, pero es que ya no sé qué hacer con mi adolescente, ¿qué hago ahora? Ya traté de hacer esto, ya hice aquello y realmente no logro hacer nada con él, no me entiende, no se comunica y demás. Está bien, como adultos y como papás, está bien que tengas como estas sesiones con amigos en donde puedas hablar y desahogarte un poco, pero es importante que no perdamos de vista que realmente nos necesitan estos jóvenes. Realmente tenemos que aportar algo para poderles ayudar en esta nueva versión de vida, en donde la vida no solamente es lo que ocurre en casa, lo que ocurre afuera con los amigos. Imagínate ahora que están todo el día encerrados. Están encerrados y aparte ni siquiera van a la escuela y van a la escuela a través de este medio. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta conexión con el otro? Porque sí está. Lo importante es que les ayudemos para poderse conectar de una manera más íntima con el otro, a través de los medios que tienen, a través del internet, a través de estas videollamadas. Eso es lo importante. Y que nosotros como adultos también los comprendamos y podamos hacer ciertas intervenciones para que ellos también se pongan ciertos límites con estas interacciones y no sea absolutamente todo. Hola Mayra, qué gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto poderlos ver y compartir con ustedes este tema. Entonces les mencionaba que parte de estos cambios que se están viviendo pues trae ciertos beneficios a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes también. Hemos visto muchísimo que el interés por la política, por ejemplo, desde muy jóvenes es muchísimo más. Es algo que no pasaba antes. Antes los jóvenes pues estaban involucrados en otros asuntos y no era tanto el interés que ellos tenían por este tipo de temas. Entonces es importante que veamos también este tipo de beneficios. El que también los jóvenes ahora pueden tener acceso a toda la información es una gran ayuda. El que ahora con la pandemia pues podamos conectarnos, podamos seguir estudiando, incluso aquellos que lo desean, aquellos estudiantes que dicen, oye, pues no me basta con las clases en línea, pues déjame investigar un poco más, ¿no? Pueden tener acceso absolutamente a toda la información. Este también es un beneficio muy importante de la generación 2020 de adolescentes, ¿no? En donde ellos pueden tener un acceso ilimitado a la información y poderse comunicar con gente que está en otros países incluso. Esos son algunos de los beneficios que podemos ver en esta generación de adolescentes. Sin embargo, otra de las cosas y con lo que tenemos que tener mucho cuidado es con el manejo de estas mismas redes sociales, incluso de esta misma información. Yo creo que todos sabemos y estamos conscientes, y si no, pues lo comento ahora, que todo lo que ponemos en redes sociales puede ser compartido no solamente por ti, sino por todo aquel que te ve. Incluso también tenemos que tener consciente que las plataformas adquieren muchísima información de cada cosa que tú posteas, de la que tú hablas, pero ¿a poco no? De repente dices, ay, ¿cómo sabían? Se empiezan a poner como un montón de anuncios, entonces, sobre aquello que tú has estado buscando. Es porque hay como cierto manejo de la información en donde absolutamente todo lo que tú manejas en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, no sé, hasta en conversaciones incluso. Después, pues todas las redes sociales y todos estos ingenieros pues hacen uso de esta información para poder obtener lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren tu atención para poder tener, pues no sé, más ventas, más N cantidad de cosas. Entonces, es importante que sepamos esta información para educar a nuestros adolescentes, a nuestros pequeños, a que sean muy cuidadosos con aquellas cosas que comparten, con aquello también que estudian, también que ven y que ellos creen. Creo que eso es primordial, que sepamos que incluso el internet miente y miente muchísimo.
puede cambiarte la versión por completo de la realidad, ¿no? O sea, es como si tú quieres buscar algo y empiezas a buscar sobre una línea, todo lo demás te va guiando hacia esa misma línea. No te va a dar la información completa absolutamente de todo lo que hay en el internet. Y son pocas las fuentes confiables, no cada link que abres va a ser confiable. Tú y yo lo sabemos, pero quizá nuestros adolescentes no. Es importante que ellos también vayan viendo este tipo de reacciones y cómo no todo lo que se encuentra en internet es real. Algo que estaba pensando mientras iba como guiando este tema un poco es, yo no sé, los papis de ahorita si recuerdan cómo antiguamente, las generaciones anteriores, los papás estaban muy preocupados porque decían, es que ese niño va a ser criado por la tele, porque los papás no lograban ponerle atención a los niños o porque los papás trabajaban y demás. Pues la tele no era tan peligrosa como lo es Google o el internet, créemelo. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva el niño o el adolescente puede empezar a buscar cierta información en donde se va a abrir una cantidad inimaginable de conceptos, de información, de cosas erróneas que van a ir generando ciertas creencias y ciertos juicios en estas generaciones. Por eso es importante que nosotros le digamos a nuestros adolescentes que no todo lo que se ve en internet es real y que aquellas preguntas que ellos tienen sería muy importante que antes de hacérsela incluso a Google, ellos tengan la oportunidad de hablar contigo adulto y poder decirles qué es lo que está pasando, ¿no? Voy a ver algunos de los mensajes. Hola Ale, hola Cari. Aquí dice, ¿qué pasa ahora que juegan muchos videojuegos por tanto tiempo en casa? Mayra Pineda. Cierto, Mayra. O sea, es cansadísimo. Imagínate, este es un tema también muy importante y creo que va aunado y tiene una vertiente muy enorme. Pero fíjate que el cerebro genera como estos neurotransmisores. Y estaba viendo que la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que se genera a partir de, por ejemplo, el uso de la marihuana o de algún tipo de droga, también se genera cuando las personas sienten mucho placer. ¿Cómo qué tipo de placeres? La socialización, el estar con los amigos, el hacer ejercicio físico genera dopamina. Entonces, los científicos han ido descubriendo que no solamente se genera dopamina a través de la felicidad o solo por la felicidad, sino que la dopamina también lo que hace es que las cosas se vuelvan a repetir y se vuelvan a repetir. Por eso se genera a través de ciertas adicciones. Te cuento, por ejemplo, que en el DSM-5, que es la nueva versión que los psicólogos y psiquiatras utilizamos para dar diagnósticos, ya existe la adicción a las redes sociales, la adicción a la tecnología. Entonces, sí es muy importante porque van incluidos también los videojuegos. Entonces, sí genera una adicción. Esto es importante que como papás y como sociedad lo sepamos, porque incluso pues no nada más le pasa a adolescentes, también le pasa a los adultos, también le pasa a los pequeños. Parte de lo que voy a compartir con ustedes a continuación es pues principalmente esto, ¿no? Es en donde tenemos que actuar de manera muy inteligente a través de estos medios tecnológicos. No solamente en las redes sociales, sino en aquellas preguntas o en aquella información que recibimos de internet. Que se sepa que no toda la información que leemos es real, que tenemos que buscar información de aquellos medios que sí nos pueden dar una información fidedigna y que nos puede pues dar valor, ¿no? Que nos puede nutrir toda la información que estemos leyendo, que estemos buscando, ¿no? La adolescencia, a partir de la que estoy hablando, está a partir de los 14 años hasta los 21 años. La adolescencia cada vez se ha ido como recorriendo un poco más. Incluso creo que está muy ligado con los estudios, que actualmente pues tú sabes que no solamente terminas la prepa, sino también tienes que terminar la licenciatura o la ingeniería, pues para empezar un buen trabajo.
todo esto ha ido marcando a la generación. Entonces, la adolescencia la estamos manejando a partir de los 14 años hasta los 21 años. ¿Cuáles son aquellas, cómo decirlo, aquellas consecuencias que se han traído a nivel psicológico, a nivel emocional? El tema que le puse, que lo decidimos, era Adolescencia 2020, una desconexión emocional. ¿Por qué este título? Porque creo que es importante que veamos cómo esta conexión que los jóvenes están teniendo a través de redes sociales con otros, en muchas ocasiones no están realmente vinculados. No hay una conexión íntima y emocional con el otro. ¿Por qué? Estos jóvenes que se van creando ya con las tendencias tecnológicas van formándose a través de ellas. Como les mencionaba hace un ratito, como estas señales que envía nuestro cerebro y que nos empieza a dar como mucho placer a nivel cerebral y corporal y son obtenidas a través de la socialización. Imagínate qué pasa con aquel pequeño, con aquel adolescente que cada vez que postea un en vivo o cada vez que postea una foto recibe muchos me encanta. Pero no solamente eso, sino que también puede recibir me enfada, me entristece o comentarios bastante crueles, ¿no? Incluso, ¿cómo daña eso la autoestima de un pequeño? ¿Cómo la comunicación se llega a ver interferida de manera directa a través de estos medios? Porque una foto no te va a decir cómo está la persona y tú lo sabes. Tú sabes que para saber cómo está el otro, pues tienes que hablar con él, tienes que tener una comunicación más íntima. Es como con nuestra pareja, con nuestros pequeños, incluso con gente desconocida. Te puede decir que está bien con un escrito y pues no lo ves, no sabes realmente cómo está. Pero si alguien te dice que está bien y le ves llorando o le ves que obviamente no está bien, pues entonces tú te das cuenta, ¿no? Estos medios limitan esa información. No logramos ver más allá que el texto que se envía o que la imagen que compartimos. Y el otro puede juzgar o puede dar información a través de aquello que ve. Entonces, todas estas como tendencias tecnológicas dan información y también la información que recibimos de todo lo que posteamos, de todo lo que los adolescentes postean en redes sociales, les va formando. Antes, como papás, como familias, teníamos la capacidad de poder ir formando a nuestro pequeño poco a poco. Lo ponías en alguna escuela que te gustara, le podías como saber quiénes eran sus amigos, tenías a tu familia, sus hermanos y sabías cómo se llevaban. Pues ahora no. Ahora creo que esto va formándose, esta identidad propia se va formando a través de aquello que comparte y de lo que recibe, de los likes, del me encanta, del me enfada, de comentarios crueles en ocasiones. Entonces la socialización está muy interferida por todos estos factores. No solamente es la socialización, sino que es importante saber que el adolescente se enriquece muchísimo a sí mismo a través de la socialización con el otro. El adolescente está continuamente buscando la aceptación de un grupo, la aceptación de los iguales. Esa es parte de la línea de su desarrollo. En la adolescencia es lo que ellos desean y está bien, es parte de su desarrollo. Aprenderán a recibir aquellas cosas buenas o satisfactorias y a poner límites. Entonces ahora lo reciben a través de las redes sociales y cómo esto puede generar pues una autoestima pues saludable quizá y en otras ocasiones pues no tanto. Incluso pues se puede ver el aislamiento o el rechazo a nivel social a través de las redes sociales. Por eso les vuelvo a comentar, me parece sumamente importante que haya esta alfabetización de las redes sociales, el saber cómo manejarlas, cómo orientar a nuestros adolescentes, a nuestros pequeños, para que empiecen a manejar estas herramientas de una manera mucho más productiva. Otra de las cosas es que
hay una interpretación de la realidad diferente. No es igual que la que vivimos en el día a día cotidiano. Incluso lo vemos, ¿no? O sea, con el Instagram o con los filtros que utilizamos. Claro que eso no es real, pero vas a postear lo mejor de ti, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también van cambiando. También cambian aquello que ellos perciben de la realidad. La tolerancia a la frustración es otra de las características que son muy importantes a nivel emocional, a nivel psicológico, y que esta también se va desarrollando a lo largo de la infancia y de la adolescencia. ¿Cómo se ve reflejado con los adolescentes o con esta generación de las redes sociales, no? Y yo creo que tú lo sabes. Por ejemplo, los adolescentes ahorita es extraño que vean televisión. Los adolescentes ven Netflix, no ven anuncios. O sea, o bueno, lo pueden saltar con 5 segundos. Ya no toleran como este tipo de cosas que nosotros estábamos acostumbrados a esperar. Todo es inmediato, todo se hace en el momento que lo desean. Es tan fácil como tener una duda y teclearlo, ¿no? Preguntarle a Google y te va a dar una respuesta inmediata. Esa es tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa con los adolescentes? Tenemos que enseñarles cómo es tolerar la frustración. La frustración siempre va a estar, la frustración siempre va a llegar en algún momento. El problema es cuando llega, pues no sé, imagínate que llegue hasta que ya están en el trabajo, si en casa ni siquiera hay como límites o cosas que le frustren a nuestros adolescentes, pues va a ser más drástico y más doloroso el recibir un límite y una frustración, cómo manejarla siendo ya adultos o estando en un nivel pues más adulto, ¿no? Este tipo de situaciones también es importante que observemos cómo genera cambios en nuestro adolescente, en nuestros futuros adultos, y la tolerancia a la frustración pues es uno de esos puntos importantes, ¿no? Claro, para ellos es todo ya, todo ahorita, ¿no? Todo tiene que ser inmediato. Es importante que aprendamos cómo ponerle límites. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que cada vez, yo pues obviamente, como todos saben, soy psicóloga clínica y manejo también muchos niños y adolescentes. Entonces cada vez veo más jóvenes y más adolescentes con una capacidad de diálogo interno más poca, más apagada, como esta capacidad de cuestionarse a sí mismo, de saber qué pasa con ellos, por qué le está ocurriendo esto. Bueno, así como dato curioso, siempre les comento a los pacientes, ¿no? O sea, es algo así como las novelas, bueno, que ustedes sí se van a acordar seguro los que me están viendo, pero es como las novelas de Marimar, ¿se acuerdan? Que volteaban y se miraba así y empezaba y se escuchaba un diálogo con la cara así como pensativa, ¿no? Bueno, ese diálogo interno, claro que está en ellos, sin embargo, es como si no le dieran un lugar o como si fuera efímero, como si le quitaran el valor. Esto es importante que con los adolescentes hagamos un gran trabajo, porque esas son las cosas que te van formando, que van creando un yo particular y propio en cada uno de nosotros. Saber qué te gusta, saber qué no te gusta. Creo que esto también va muy ligado a que hay tanta información que todos en algún momento es muy fácil juzgar, es muy fácil dar un juicio sobre lo que está ocurriendo o sobre aquello que alguien postea. Alguien pone algo y ¿qué hace la gente? Bueno, pues a lo mejor no le escribe en ese momento, o si le escriben pues ya es más directa la agresión, pero lo que hacen muchos jóvenes es que toman una captura de pantalla y empiezan a compartir y hacen mal uso de esto. Entonces, esto hace que la gente se sienta como que con mayor capacidad, porque existe el conocimiento, y se siente con la capacidad de estar juzgando o de decir qué está bien y qué está mal todo el tiempo. Imagínate estar juzgando o sentirte juzgado absolutamente siempre. Esto es agotador. En algún momento a todos los adolescentes pues les puede ocurrir estar de un lado o del otro.
es importante que con los adolescentes también se aborde este punto, en cómo aquellas cosas van más allá de lo moral, de lo bien o de lo mal, de qué es correcto o qué es incorrecto. Hay un paso más allá. Tendremos que abordar el tema como de la ética, ¿no? O sea, cómo se manejan las situaciones y cómo cada quien tendrá como esta situación o esta circunstancia que le hace actuar de cierta manera. Creo que este diálogo interno también está muy basado en esto. Cada vez esta generación y generaciones que han marcado mucho estas áreas tecnológicas y las redes sociales se sienten juzgados de manera continua, no solamente por el otro, sino por sí mismos. Creo que esta como vocecita interna que todos tenemos, que nos dice qué está bien, qué está mal, en ellos es aún más rígida, porque cuentan con toda la información y con todo como por escrito de el checklist de qué está bien y qué está mal, y entonces si yo me siento molesto por esta circunstancia, estoy mal, o sea, me convierto en una persona, pues no sé, tantos términos ahora, ¿no? Racista, machista, no sé, feminista, tantos términos que les juzgan y que entonces se sienten como en esta encrucijada en donde si yo hago esto o pienso aquello, estoy mal. Y entonces de inmediato lo censuran. No, no existe. ¿Para qué voy a decir eso? ¿O por qué estoy pensando esto? Porque no es que no haya un diálogo interno, es que quizá no permiten, no se dan este espacio como para verbalizarlo, porque sienten que o pueden ser juzgados por el otro, o bien ellos mismos se están juzgando. Debe de ser completamente frustrante y triste. Imagínate no poder compartir aquello que sientes, el decir, pues estoy bien enojado por una tontería y quiero golpear o aventar cosas, ¿no? Eso no le hace a una mala persona, eso no le hace a alguien inhumano o a alguien cruel, no, le hace humano y le hace una persona que está molesta, una persona que está triste, y eso es con lo que se tiene que trabajar. Ayudemos a nuestros jóvenes a poder hacer un diálogo interno muchísimo más saludable, sin juzgarse, sin herirse a sí mismos, sin sentir que esta como red de información en donde te dicen si eres, no sé, pro aborto, eres mala, o si eres no pro aborto, eres moralista, ¿sabes? O sea, y eso no te forma, eres muchísimas otras cosas. Eso es importante que como sociedad vayamos limitando y vayamos no generando juicios, compartir información saludable sin generar juicios. Creo que es uno de los primeros cambios que tenemos que hacer a nivel social, a nivel cultural en estas redes sociales, que es una vida como ya no es alterna, ¿sabes? Ya es parte de, es parte de esta realidad que vivimos cotidianamente. Me gustaría, como si tienen algún comentario, por ejemplo, aquí Mayra me dice, si para ellos ya todo es ahorita y si no se frustran, los límites son muy importantes. Claro, y aparte también creo que para los papás es un total como cuestionar su autoridad, ¿no? Porque ahora también hay muchísimos métodos disciplinarios, hay métodos disciplinarios que son como malos o no estamos de acuerdo, gran mayoría, y entonces si tú dices de, oye, pues es que le di una nalgada a mi niño, pues claro que toda la gente va a venir y va a juzgar y va a decir, ok, pero tenemos que antes de juzgar y de que se quede plasmado en una red social, en un comentario, sería importante poder hablar con esta persona, ver qué le llevó a hacer eso y por qué no ha utilizado o qué está fallando dentro de todo lo que ha hecho para que tenga que llegar a una nalgada. ¿Cómo está manejando los límites? Este es el tipo de cosas que sí, como papás tenemos que aprender a manejar poco a poco. ¿Cómo ponerle límites a nuestros adolescentes ahora, ¿no? Ahora que todo lo pueden hacer
que todos saben, que todo para ellos es fácil y rápido. Es realmente un compromiso muy grande. Voy a mencionar algunas de las alternativas o consejos que yo pudiera acomodarles para poder hacer algunos de los cambios con nuestros adolescentes. Creo que es importante manejar horarios para los adolescentes y para las redes sociales. No solamente porque manejamos esta cuestión de la disciplina, sino porque realmente genera daños. O sea, no es solamente cuestión de disciplina, es orientarle a nuestros adolescentes por qué vamos a hacer estos límites, por qué tenemos un límite de horario, porque no es saludable para ellos, ni para ti ni para mí, estar 7, 8 horas del día en redes sociales o buscando todo el tiempo información o viendo la pantalla todo el tiempo. Sé que ahorita por la pandemia pues es súper difícil, pero vamos a darle un mejor uso. Si te vas a conectar con alguien, si vas a tener una interacción con alguien más, pues sería pertinente que, no sé, hagas una videollamada con tu familia, que pudieras como comunicarte un poco más allá. Incluso hay adolescentes, yo no sé, es extraño, pero dicen que les da como miedo hablar por teléfono o hacer videollamadas, es como extraño, ¿no? Tiene que haber como mucha confianza. Entonces, este tipo como de creencias o de cosas generacionales es bastante interesante escucharlo en los adolescentes, ¿no? ¿Por qué te daría pena hacer una llamada telefónica a tu mamá, a tu papá o a tus abuelos, a tus hermanos, ¿no? Tienes toda la posibilidad de hacerlo y es compartir y querer escuchar al otro. Hagamos un mejor uso de nuestras redes sociales. Pongamos límites de tiempo. Vamos a saber cuál sería y pregúntale a tu adolescente. Creo que muchas de las veces dan una respuesta bastante pues idónea. ¿Y cuánto tiempo crees tú? O sea, después de que le explicas el por qué es peligroso para cualquiera estar tanto tiempo en una pantalla o a través de las redes, pregúntale cuánto tiempo cree ella que sería el pertinente estar en redes sociales. Y pónganse un límite para ello. Sé que es difícil y cuando ya están más grandes o más adolescentes lo es todavía más. Hay como cierta disputa en esta cuestión de estar checando el celular de los adolescentes o de los niños o de los jóvenes. Sin embargo, creo que si desde pequeños o entre más pequeño esté y tú puedas tener mejor comunicación con tu hijo, con tu hija, con tu adolescente, puedes obtener información de lo que comparte, de lo que hace. No se trata de estarle regañando todo el tiempo, pero sí que se tengan la confianza como para poder platicar y poder ver qué es lo que está obteniendo de sus redes sociales, cómo está manejando su vida a través de ellas, cómo se comunica con otros. Recuerda que como beneficios también hay riesgos y tú y yo lo sabemos. Hay miles de personas que pues se hacen pasar por otras personas para poder obtener atención de adolescentes o de niños más pequeños. Hay que tener cuidado con ello, hay que tener como conciencia de cómo compartir su información privada, cómo compartir datos de los jóvenes, de los pequeños. Esto es muy importante. Invitarles al diálogo interno, ayudarles a generar este diálogo interno, creo que es primordial. Como papás podemos empezar, podemos hacer que nuestro hijo, que nuestro adolescente no se sienta juzgado ni por ti ni por sí mismo. Que sepa que aquellas cosas que están mal son humanas, que todos en algún momento vamos o hicimos algo que no estaba bien. ¿Por qué? Porque somos humanos. Sin embargo, lo que podemos hacer es rectificar, es aprender de aquello que no estuvo bien en su momento, de aquello que nos hizo daño o que hicimos mal, poder reparar aquel daño que hicimos. Eso es importante. Es importante que se genere este diálogo interno de saber por qué se hizo, por qué te sientes triste, por qué estás tan enojado.
Esto no solamente lo puedes hacer, yo sé que con adolescentes es más complejo como el poder tener comunicación en ocasiones, pero es tan fácil como sentarte a platicar sobre una serie que vieron juntos, sobre una película que vieron juntos y que puedas darle tu opinión sobre lo que pasó, ¿no? Desde ahí puedes iniciar y puedes hacer grandes cambios con estos adolescentes, con estos jóvenes, que ellos se sientan con la posibilidad de hablarte de lo que hacen cotidianamente, de aquello que a lo mejor tú ni siquiera vas a poder como comprender en el momento, pero involúcrate con ellos. Creo que es lo mejor que podemos hacer para generar un cambio en nuestro adolescente y que haga este diálogo interno que a todos nos va formando. Recuerda que aquello que no sale por la palabra termina en un acto. Entonces, si está molesto, es muchísimo mejor que lo diga. O sea, ¿qué le frustró? ¿Qué le molestó? Es preferible que te lo diga y que puedan hacer algo con eso. ¿Qué podemos cambiar entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo puedes manejar tu enojo? ¿O por qué te sientes tan triste? ¿Qué te está frustrando tanto? Es mejor que lo hablemos a que llegue un acto en donde empiece a aventar cosas o se sienta tan molesto o qué sé yo. Esto es muy importante que lo tengamos así como presente en el día a día, en lo cotidiano, para poder ir generando ciertos cambios en nuestros adolescentes y en nuestra comunidad y sociedad. Estos son los puntos que tenía para compartir con ustedes. Creo que es muy importante que como papás y como sociedad podamos aprender a compartir información adecuada en nuestras redes sociales. Creo que eso es algo que nos toca a ti y a mí y que podemos empezar a hacer, empezar a compartir cosas saludables, tanto para adolescentes como para adultos. No compartas información que no es fidedigna, que no estás seguro que es cierto, que no venga de fuentes realmente confiables. Creo que es primordial. Entonces, estos son algunos de los puntos. Tengo un libro que me parece que es muy importante, que igual y si quieren me pueden enviar un mensaje aquí a Mujer 2020 y lo puedo compartir con ustedes, que habla de 9 claves para poder tener una mejor comunicación con tu adolescente. Creo que esto les puede ayudar bastante a los papis de adolescentes y no tan adolescentes, para poder obtener como más herramientas y saber por lo que está pasando tu hijo en la adolescencia y que no te genere como tanto conflicto. Recuerda que la adolescencia siempre es una trayectoria muy difícil. Acuérdate de tu adolescencia. Ellos no tienen las mismas posibilidades de que tuviste tú o que tuve yo. Imagínate que no puedes como decir, bueno, la regué pero nadie me vio. Ya no ocurre. O sea, ellos, imagínate, todo lo puede grabar otro, lo puede ver otro, lo puede compartir otro. Es realmente aterrador. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer por ellos, cómo podemos alimentarnos un poco más, aprender más a cómo manejar las redes sociales. Aprende de todas las redes sociales, aprende de aquella red social que tu adolescente está utilizando, y si tú no la conoces, conócela y de inmediato. Fíjate cómo funciona, fíjate qué se puede hacer con ella. Es muy importante que tengamos el conocimiento para poder ayudar a nuestro adolescente y decirle, oye, solamente ten cuidado porque sabes que esto puede compartirse de tal manera, o que si tú no le pones como privacidad aquí, no solamente lo van a ver tus contactos. Es muy importante que como adultos también nos informemos cómo es que funcionan estas redes sociales. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Estos son algunos puntos que me parecía muy importante compartir con ustedes y que pueden orientar muchísimo al manejo de las redes sociales, a comprender cómo la conexión que tienen todo el tiempo nuestros pequeños, nuestros adolescentes con la pantalla, perjudican directamente en el área emocional y pueden crear una desconexión emocional, no solamente contigo o con los amigos, sino consigo mismo. Esa es la desconexión emocional que más me preocupa, que más tenemos que hacer algo con ella. Te invito a que sigas las redes sociales de Mujer 2020, que si crees que tienes algún adolescente en casa y puede ayudarle a alguien,
este video lo compartas, que lo compartas con aquellos que le puedan ser de utilidad, que lo compartas en tus redes sociales, que compartas la información que tenemos aquí en Mujer 2020. Es muy saludable y te va a poder ayudar a ti o a alguien en su momento. Les agradezco muchísimo su tiempo. Yo soy Ceci Ramírez y me dio un placer enorme compartir con ustedes el día de hoy. Espero haber sido de ayuda y nos vemos muy pronto. Gracias.